Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, vamos a la palabra. Hemos estado hablando los últimos 2 domingos acerca de la familia. Dios nos ha inquietado a hablar de la familia porque la familia está bajo un gran ataque siempre, pero ahora, bueno, más que nunca. Quisiera hoy seguir tocando el tema de los padres acerca de los hijos, pero también para nosotros los padres va muy dirigido esto. Es muy general. Entonces, vamos a hablar hoy el tema o el título. A diferencia de todas las predicaciones que he hecho aquí en la iglesia, por lo menos durante todo el tiempo que hemos estado aquí, casi 14 años, no vamos a basarnos no vamos a empezar con un texto de la Biblia, porque si no se me hace muy largo la información que quiero darles. Mucha de la información que traigo aquí lo voy a leer para que quede ahí grabada, pero también que quede grabada en sus corazones. Porque traigo bastante de cosas que he estado investigando esta semana y la semana pasada para traérselas a ustedes. Por supuesto, ahorita dentro de un ratito entramos a la palabra de Dios para ver a ver qué nos dice el Señor en la palabra de Dios acerca de lo que les voy a exponer aquí. Vamos a hablar de hormonas. Cuando hablamos de hormonas, más de uno se imaginó la pubertad, la adolescencia o lo relacionaron con cosas sexuales. Pues no es así. El cuerpo humano está lleno o está conformado por muchos sistemas. Uno de esos sistemas es el sistema endocrino, donde hay varias partes, glándulas que segregan hormonas de diferente tipo y para diferentes funciones. Lo que quiero decirles es que solo Dios, en su infinito amor y misericordia, formó al hombre y puso cada partecita. Entonces yo quiero empezar dándole la gloria al Señor de todo lo que vamos a hablar aquí, porque vamos a hablar de cosas científicas, pero que corroboran la creación de Dios. Porque para creer en un Dios que hizo todas las cosas, basta con examinar, con estudiar cualquier parte del cuerpo humano. Cualquier parte del cuerpo humano o cualquier parte de la creación. Todo todo diseño tiene detrás un diseñador. Y Dios es el que pensó, esto no se creó de la nada ni por pura casualidad que salieron las cosas y evolucionaron y se terminaron completando como las tenemos ahora. No, hay un Dios que pensó en cada parte, en cada glándula, en cada sistema, en cada órgano de nuestro cuerpo, porque vamos a hablar de nuestro cuerpo en este caso. Entonces el responsable de todo, de cada célula, de cada átomo de nuestro cuerpo, es el Señor. Y quiero entonces decirles que lo que voy a hablar desde el punto de vista científico, entonces es para atribuirle a Dios la gloria y la honra por la forma en que hizo todas las cosas. Les voy a hablar entonces de hormonas, que hay muchas clases de hormonas, que son producidas por diferentes glándulas que ya les dije son parte de este sistema endocrino. Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y hacia los órganos. Nadie se ponga a pensar que es raro, este pastor nos vino a dar clases de ciencia y eso. Ponga atención hasta que lleguemos al punto. Surten su efecto estas hormonas lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo crecimiento y desarrollo, afectando también el metabolismo. El metabolismo es cómo el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que consumimos, funciones sexuales, reproducción, estados de ánimo también.
de eso vamos a hablar. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar de algunas hormonas, básicamente 3 tipos de hormonas que tenemos en el cuerpo humano, que es necesario que nosotros entendamos y conozcamos cómo funcionan para entonces entender mejor a Dios y cómo nos diseñó, para buscarlo a Él y que nos ayude en cada situación. Por ejemplo, cuando tenemos problemas, los que somos casados, tenemos algún tipo de problema matrimonial, el diseñador del matrimonio, ¿quién es? Es Dios. Y lo mejor entonces es ir al manual de los matrimonios, que es la palabra de Dios, para entonces poder corregir lo deficiente y que los matrimonios funcionen bien. Tenemos tantos problemas de divorcios y tanta cosa, porque la gente cree que casarse es nada más estar ahí delante de un altar, decir sí acepto, decir unos votos y ya, sin tomar en cuenta al Dios que diseñó el matrimonio y todas las cosas. Entonces, para efectos de esta predicación, quiero mencionarles primero que vamos a hablar de estas 3 hormonas, pero antes quisiera medio traerlos al contexto por un testimonio. Hace ya más o menos unos 14, 15 años, antes de nosotros llegar aquí a Ciudad Colón, en el año que vinimos aquí, creo que fue en el 2008, murió. En el 2007, finales del 2007, murió una hermana de la pastora Tricia, de Virna, de Wendy, que son parte de esta congregación. Mis cuñadas, una cuñada mía, la mayor de ellas, murió repentinamente. Entró al hospital el viernes en la noche, domingo en la madrugada había muerto. Una mujer que estaba cumpliendo 50 años, estaba muy joven todavía. Entonces, esas cosas trajeron cierto estrés y problemas en la familia, especialmente en mi suegro, que tenía ya 78 años por ahí, 78, 79 años, una cosa así. Y entonces él, que había estado delicado de salud por algunos infartos que le habían dado, empezó en un declive, en una decadencia que más o menos por ahí de julio de ese año, del año 2008 ya, murió. Pero no murió tampoco de repente. Tuvo un proceso también de como un mes también de agonía, que duró como un mes en esa agonía y deterioro, y entonces todo eso, ustedes saben, los que han pasado por estas cosas, que genera muchas situaciones emocionales y situaciones en la familia que traen estrés, porque doctores, porque ¿cómo se llama? Hospitales y medicinas y todas estas cosas, y entonces murió mi suegro, y cuando murió mi suegro, exactamente al día siguiente que murió mi suegro, o 2 días después, a Tricia le apareció un brote en todo su cuerpo, especialmente por esta parte y en otras partes del cuerpo. Un brote, era como una alergia, una cosa así, que tuvimos que ir a 2 dermatólogos en cuestión de un mes, una cosa así, y ninguno le daba, bateaban los dermatólogos. Entonces, en ese tiempo estábamos congregándonos en Cartago, hubo un campamento para mujeres, y entonces Tricia fue al campamento para mujeres allá en un lugar en Cartago, en Orosi, y tuvo de compañera del campamento a una amiga nuestra, muy buena amiga, llamada Cintia, que es doctora, y Cintia, ella le enseñó a Cintia lo que tenía, lo que le estaba pasando, y Cintia le dijo, ya sé qué es, a mí me pasó algo parecido cuando tuve una pérdida. Ella había tenido una pérdida unos meses antes, y entonces le dijo, lo que te está pasando es esto y esto y esto, necesitas ponerte una inyección de esto. Inyección y curado el asunto. Bueno, y la mano del Señor, porque estuvimos orando mucho por eso. De hecho, el haberse encontrado con la doctora y que le haya recetado de una vez la inyección que le recetó, fue muy bueno, fue de Dios. Entonces, les cuento esto porque las hormonas juegan un papel muy, muy influyente dentro de las cosas que nos pasan en el cuerpo y en nuestros estados de ánimo. Lo que le había pasado a ella es que había tenido un pico, un exceso de cortisol en su cuerpo por todo el estrés que habían pasado, desde la muerte de su hermana hasta la muerte de su papá.
Y cuando pasó el estrés, cuando pasó todo, cuando vino la calma, entonces el cuerpo terminó ese tiempo de estrés y le salieron las consecuencias. Y eso es lo que pasa, hermanos. Les voy a hablar entonces del cortisol. Es una hormona del estrés, así le llaman, la hormona del estrés, el cortisol. Acuérdese bien, se activa en los momentos de ansiedad, de reto, de miedo, de alguna amenaza, un asalto, cosas de esas. Malas noticias, accidentes, etcétera, se dispara el cortisol en el cuerpo. A veces son picos altos que duran horas en bajar, 6, 8 horas, que secretan estas glándulas y entonces afectan al cuerpo. No solo se activan momentos de amenaza, sino, oigan esto, cuando yo me imagino también la amenaza. Y esto que les estoy diciendo, hermanos, no es porque yo sea un médico, no he estudiado medicina, pero gran parte de esto que les estoy hablando está basada, y quiero decírselos, en un material de una psiquiatra, conferencista, escritora de libros e investigadora del comportamiento humano y especialmente de las hormonas y su efecto, que se llama Marian Rojas Estapé, es una española. Además también de algo que voy a hablar más adelante, me basé en un documental que vi en Netflix llamado El Dilema Social, que ustedes lo pueden ver y se los recomiendo, donde uno de los creadores de Facebook y de todas estas redes sociales, Tristan Harris, uno de los creadores, junto con otros que también trabajaron en eso, que salieron de esas empresas, nos hablan porque están haciendo comités de ética en esas empresas para vigilar que no se hagan cosas más allá o más, que sean éticas realmente, de que lo que se hace en esas empresas. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, lo que quiero decirles es que no solo se activa este cortisol en momentos de amenaza, sino aun cuando yo me imagino la amenaza. O sea, mi mente y mi cuerpo, dice esta señora, Marianne, que no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Oiga bien, esta hormona se activa tanto si te echan del trabajo como si usted se imagina que lo van a echar. Más si alguien ya lo echaron del trabajo y se imagina que lo van a echar. Empieza el cortisol a fluir en el cuerpo. De hecho, decía ella que el 91.6% de las cosas que nos preocupan jamás suceden, pero lo vivimos como si fueran cosas reales. Oiga los estudios que han hecho, 91.6% de las cosas que nos preocupan nunca pasan, pero sí nos afectan porque estamos estresados como si fueran a pasar. Y en esta pandemia hemos sufrido una intoxicación del cortisol, así lo llama ella, el cuerpo lo sufre. Se cae el pelo, se inflaman las articulaciones, la gastritis, amigdalitis, gastroenteritis, colitis, estreñimiento, diarreas, alergias, síntomas de la piel, porque el cortisol ataca todo el cuerpo, inflama los órganos también, el exceso de cortisol. Por eso ella le llama una intoxicación de cortisol. Se nos remató con el asunto de la pandemia desde que empezó. Entonces, también por otro lado, la mente genera cambios psicológicos. El cortisol genera cambios psicológicos en la mente. Estoy irritable, tengo cambios de memoria, duermo mal, me da insomnio, tristeza, etcétera. Todas esas cosas. Cuando vienen esos niveles de cortisol en la vida nuestra. Y es donde entra en juego otra hormona, la segunda de las que le voy a hablar. Es la dopamina, cortisol y dopamina. Esta le llaman la hormona del placer, pongan cuidado. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en los videojuegos, o sea, en las cosas que nos hacen pasarla bien y un montón de cosas más. Pero también la dopamina es la hormona de las adicciones. Cualquier adicción que tengamos o que alguien tenga está estrechamente ligada a la dopamina. Es que es gratificante y es placentera, nos hace sentir bien la dopamina. Está ligada también a las redes sociales, o las redes sociales usan esos niveles de dopamina en la gente para usarnos, que ya vamos a hablar de esto. Cada vez que yo recibo un me gusta
un like, ahí, en alguna red social. Cada vez que lo recibo, entonces soy gratificado. La dopamina fluye, me hace sentir bien, es gratificante. Y entonces a veces cuando soy muy gratificado tengo picos de dopamina, pero son pasajeros. Así como vienen, se van. Por eso es la hormona de las adicciones, porque una vez que me pasa el efecto, entonces yo quiero más y entonces busco más. Y por eso es que entonces hay gente que se está haciendo y ya está más bien adicta a las pantallas, porque voy a hablar de las pantallas desde el televisor, a la computadora, a la tablet o este aparato que tenemos todos en la mano. Trabaja en el campo de la recompensa del cerebro, esa dopamina. El licor, las drogas, el adulterio, las relaciones sexuales, la pornografía, todo eso y más generan dopamina y nos dispara las adicciones. Usted dice, ¿cómo es que alguien que ve pornografía se hace adicto a eso? Porque se dispara la dopamina en su cerebro cada vez que ve aquello. Y cuando le pasa el pico de dopamina, el cuerpo se lo pide. Quiere más dopamina, quiero volver a sentir lo que sentí cuando estaba viendo eso. Les digo estas cosas porque detrás de todo esto está el Señor, que fue el creador de todas estas cosas. Lo que pasa es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y creo que es bueno entendernos. Y si la ciencia ha llegado al punto de explicarnos todas estas cosas, sería bueno que nosotros las tomemos en cuenta. Para que sepamos conocernos a nosotros mismos y cuando cambien nuestros estados de ánimo y para ver cuándo estamos cayendo en cosas que no tenemos que caer. Las pantallas, las redes sociales están diseñadas para generar gratificaciones, o sea, para generar dopamina y por eso se hace adictivo. Hoy en día los psiquiatras, oiga bien lo que decía esta psiquiatra, ella es psiquiatra, tratan la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaína. Eso están haciendo los psiquiatras, tienen que hacer eso. Es otra adicción más. A esto se le denomina, ellos dicen, drogodependencia emocional. Todas las empresas de Silicon Valley, aquellas empresas que están allá en San Francisco, California, que son estas Google, Facebook, Twitter, YouTube, todas esas empresas, se han dado cuenta de esto y han transformado la economía mundial en la economía de la atención, porque ellos quieren que nosotros atraer nuestra atención. Lo que le importa a las empresas es conseguir del usuario, o sea, de nosotros, el mayor tiempo posible en la pantalla. Ellos quieren que usted esté pegado a la pantalla. ¿Alguien conoce a alguien que esté pegado a la pantalla, al que levante la mano? Solo Raúl y allá, bueno, ya se están animando otros. Bueno, qué bueno. Entonces, porque si captaron nuestra atención, entonces ya nos secuestraron la voluntad. Por eso diseñaron los algoritmos. Voy a hablarles de esto. Vean el documental ese que les dije en Netflix, véanlo, se llama El Dilema Social, el Social Dilemma, perdón por el francés. Véanlo, por lo menos vean una parte, dura como hora y media, pero véanlo. Y si tienen a sus hijos adolescentes que entienden tal vez lo que van a ver a su lado, véanlo con ellos, porque revela de parte de los creadores que ya no están ahí, las cosas que hay detrás de las redes sociales y cómo están afectando a esta generación. Diseñaron los algoritmos, que son los que detectan qué le gusta a usted y qué le gratifica a usted. Mejor dicho, qué le mueve la dopamina a usted para bombardearlo con esas cosas y una vez que pasó el efecto, busco más de lo que me gusta y no solo eso, sino que me recomiendan otras cosas que me pueden gustar para captar y mantener todavía más mi atención y mi tiempo y mi voluntad en la pantalla. Los algoritmos están en unas supercomputadoras que hay en esos lugares que ven que si a usted le gustaron los perros de tal clase, o no sé, usted encontró ahí en YouTube, puso perros salchicha, que tienen ellos esos perros salchicha.
Entonces, sepa que ya el algoritmo va a empezar a bombardearlo con solamente cosas que tienen que ver con esos perros o perros salchicha o algo que se relacione con los perros, alimento para perros, no sé, lugar que cuidan perros. Así es como funciona este asunto. Imagínense ustedes, si ponemos entonces en la red social algo que tenga, usted pone sexo, la palabra sexo, nada más, no se embarque. Porque poner sexo le va a salir todo lo que tiene que ver con sexo. Desde las cosas, desde buena información sexual, ¿verdad? Hasta todo lo que ustedes se pueden imaginar que tiene que ver con sexo. Pongo ese ejemplo para que se imaginen cómo funciona. Y entonces le va a seguir dando más y dando más para mantenerlo a usted pegado a la pantalla. Por ejemplo, en las redes sociales te recomiendan seguir otras personas también, que quizás conozcan, ya que alguien a quien usted sigue, también lo sigue. ¿Para qué es? Para que usted pase tiempo pegado a la pantalla, incluso viendo, mira, esta persona, ay sí, yo lo sigo, voy a seguirlo, seguir, ¿verdad? O siguiendo, no sé. ¿Para qué? Para mantenerte ahí y para venderte productos. Vamos a entrar a este tema. Por ejemplo, la televisión, ¿para qué se inventó? No se inventó para que veamos lindos programas y para que veamos lindas películas. Se inventó para captar nuestra atención y ponernos anuncios de toda clase de productos para que los compremos. ¿Ustedes creen que son muy buenos los de la televisión? ¡Ay, qué lindo! Tengo esto gratis en la casa. No, nada es gratis. O sea, el negocio de la televisión es captar nuestra atención para así vender nuestra atención a los comerciantes que anuncian los productos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Todo es por plata, nada es gratis, y eso pasa con las redes sociales también, no solo con la televisión. Por ejemplo, la empresa YouTube no está ahí para ponerte videitos lindos, sino para captar tu atención. Entonces los canales que más vistas tienen, los canales de YouTube que más vistas tienen, porque pusieron un video ahí viral y todo el mundo lo está viendo, eso se hace caro en YouTube para los creadores de YouTube, para que si alguna empresa quiere poner su anuncio, entonces le dicen, sí, puede poner su anuncio en este video, pero le va a costar tanto, más caro, porque lo están viendo cientos de miles de personas alrededor del mundo. Entonces, la empresa, por ejemplo, Samsung, una buena empresa, pongamos ahí una empresa grande, no le interesa poner su publicidad en el canal de Fuente de Vida. Le interesa un canal, pagar en un canal donde lo vean millones de personas. Ellos están dispuestos a pagar grandes sumas para que su publicidad salga en canales de youtubers, o sea, de personas que trabajan en eso, que son famosos, o en artistas famosos. Por eso también tiene que ver mucho aquí el asunto de la farándula. O a quien vea más la gente, aunque sea un perro ahí parado de manos, lo que sea. Entonces es donde entendemos una cosa y es crucial, y eso lo explicaba muy bien en ese documental que les recomiendo. El producto que se está vendiendo somos nosotros. Creemos que tenemos todo de gratis, pero no es así. Google nos comercia a nosotros, nos vende a sus clientes, los comerciantes. Y decían un dicho, si no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. A usted es el que se lo están vendiendo a otra gente. A las empresas le dicen, este video lo está viendo 4 millones de personas en el mundo, y entonces le venden la atención de esas personas. Bueno, a esto le denominan el mercado del futuro, donde lo que se comercia es con humanos, o sea, con nosotros. Voy más adelantito aquí. Quiero seguir avanzando. Por eso las empresas de televisión también cobran derechos para transmitir eventos masivos, eventos como el Mundial de Fútbol. Imagínense ustedes lo que puede pagar, por ejemplo, Repretel para pasar el Mundial de Fútbol, porque si Repretel tiene los derechos del Mundial de Fútbol, entonces le puede cobrar cualquier cantidad de plata a sus anunciantes, a los que van a sacar sus anuncios, porque sabe que todos vamos a estar viendo el Mundial de Fútbol, emocionados y todo eso. Y no sabemos que nos están vendiendo a nosotros, nuestra atención. Bueno, pues eso lo vende, YouTube vende también nuestra atención, así también los canales de televisión,
Por ejemplo, Canal 7 inventa programas en las horas de mayor captación, los domingos en la noche, Dancing with the Stars, que además de idiotizar a la gente para venderle nuestra atención, nos comercializan, porque eso es lo que pasa. Nos llaman usuarios, pero deberíamos llamarnos usados, eso es lo que pasa. Ahora, no digan que yo estoy diciendo que no vean, no, seamos inteligentes nada más para ver las cosas, y no dejemos que la dopamina fluya en nuestro cuerpo. Ya vamos a hablar más de esto. Quiero hablarles de una parte de nuestro cerebro llamado corteza prefrontal, está por aquí. La corteza prefrontal es una parte de nuestro cerebro que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y el control de impulsos, todo eso. Es la que me ayuda a que si yo llego a un restaurante y veo a una persona con su comida ahí muy rica, no se la quito y me la como, no. Es la que me ayuda a controlarme, a ser coherente, etcétera. La corteza prefrontal de un bebé se activa con tres cosas, con luz, con sonido y con movimiento, pero resulta que la pantalla de las tablets y la pantalla de los teléfonos o de lo que sea, no está ayudando a que se desarrolle la corteza prefrontal del cerebro de nuestros niños. Eso ya lo saben los psiquiatras y los psicólogos. Ya cada vez menos se lee, pero se ve más la pantalla. Poco a poco hemos dejado de hacer cosas que desarrollan esa corteza prefrontal, y es porque los estímulos en la pantalla generan dopamina y eso nos hace sentir bien, pero crea adicción, y cuando la dopamina baja necesitamos más, y por eso no soltamos las pantallas y hemos hecho a nuestros hijos cada vez más adictos a las pantallas por la dopamina que generan. Perdón, pero voy a mencionar algunas cosas. Porque la niñera de nuestros hijos es la pantalla, ya no necesitamos una niñera. Ya ahora es un aparato de estos. La niñera, yo lo he visto. La pantalla es el amansalocos, así le podemos decir, de nuestros hijos. Porque basta con que estén un poco inquietos cuando ya les recetamos la pantalla. ¿Sí o no? En la iglesia, ¿qué hacen los adultos sino darle un celular o una tableta a sus hijos para que estén quietos? Alguien le llamó la chupeta electrónica, no me acuerdo quién. Se les da el celular en la mesa, oiga, mientras se está comiendo, yo lo he visto, lo he vivido. Se les da el celular en la mesa mientras comen para que estén entretenidos con la pantalla y así ni se den cuenta de qué están comiendo, para amenazarlos también, a que si no comen, les quitan la pantalla. Entonces, si ustedes han visto eso, ¿cómo es posible que hagamos eso? La pantalla genera relajación, pero también algo muy peligroso. También lo hemos visto, y lo han visto los psiquiatras, el aislamiento. La pantalla genera aislamiento. Cada vez más vemos gente metida en una pantalla solo. O, lo peor, en grupo, pero solos. ¿Ha visto usted eso? En grupo, pero solos. Cada uno metido en su teléfono, en el parque. Cada uno metido en su teléfono, en la sala de la casa. Cada uno metido en su teléfono, en la mesa. Otro gran mal es que hemos quitado la creatividad de nuestros hijos, dándoles una pantalla. Ya no pueden ser creativos nuestros hijos. Su cerebro, ante el aburrimiento y ante el estrés, les pide pantalla y se las damos. Pero por no permitir que nuestros hijos se aburran, no están siendo creativos, porque oiga bien esto, el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad. Pero apenas los vemos aburridos, pantalla. ¿Cómo van a ser creativos? ¿Cómo van a pensar? ¿Cómo van a hacer para inventarse cosas? Y ya les voy a decir algunas cosas que nos pasaban a nosotros cuando estábamos chiquillos. Viendo YouTube no vamos a inventar nada, vamos a ver lo que ya está inventado más bien. Jugando videojuegos, nuestros hijos no van a inventar nada en esta vida tampoco. Viendo Dancing with the Stars no nos vamos a hacer más inteligentes, más bien más brutos. El teléfono y las pantallas en general fueron diseñadas para aliviar, eso es. Los psiquiatras dicen que darle un teléfono a un niño es como ponerle un minibar, oiga lo que dice, es como ponerle un minibar en su cuarto. Es como decirle cada vez que te sientas mal puedes tomarte un traguito porque eso calma tu adicción. Eso dicen los psiquiatras, no lo digo yo.
porque genera adicción. Uno de los problemas de fondo en todo esto es la gratificación instantánea, porque eso genera dopamina. Para eso inventaron el botón de me gusta en las redes sociales. Ahí sale en ese documental el creador del botón de me gusta. ¡Qué mente! O etiquetar personas también. O los espacios para comentarios que hay en las redes sociales. Por un lado, para que si publico algo me gratifique cuando me pongan me gusta, porque dije, ¿verdad? Ay, dopamina, cada vez que me ponen me gusta. O por otro lado, gratificarme poniendo mis comentarios para que todos los que vean, aunque sean ofensivos los comentarios, porque eso puede ser que me gratifique también, poner incluso hasta comentarios ofensivos. Entonces se me sube la dopamina y me siento aliviado, y mucho más si alguien le da me gusta a mi comentario, y así sigue el ciclo y duramos horas en las pantallas. ¿Qué debo hacer? Dejemos la adicción a las pantallas, pidámosle a Dios que nos haga libres de cualquier cadena, usemos las pantallas y no que ellas nos usen a nosotros. Volvamos a la realidad, hermanos, y dejemos lo virtual, que es ficción. Usemos esto para lo que yo he estado usando esta semana, para aprender, para leer, para enseñar, para sacarle provecho, porque no todas las cosas son malas, pero nosotros debemos de dominarlas a ellas y no ellas a nosotros. Por eso les decía, volvamos a la vida real, y voy a esta. Nuestros niños necesitan formar su corteza prefrontal con cosas reales, juegos reales, deportes reales. No el FIFA, no ese montón de cosas ahí que a veces hasta solo mal hacen en las mentes de los niños, que hasta incluso los llevan a matar, a suicidarse y cosas de esas. Necesitan aprender a hacer muchas cosas que nosotros hacíamos cuando éramos niños, ¿se acuerdan? ¿Cuántos juegos no inventamos cuando éramos chiquillos? Yo me acuerdo. Alguien inventó la rayuela, alguien inventó el elástico. ¿Recuerdan? Jugábamos elástico. Que uno se ponía allá y otro aquí con el elástico, y entonces había que... al principio que era solo para mujeres, no, ¿cómo que para mujeres? Los chiquillos también jugábamos, y quitémonos eso de la mente, eso de que unos juegos son para mujeres y otros para hombres. Policías y ladrones. Nosotros inventamos allá en Cartago, yo no sé si alguien lo jugaba, un juego que se llamaba tarro bandolero, que era un cierto escondido, pero dándole una patada a un tarro. Jugar burra, no sé si jugaron burra, hamacas en los árboles, hacer hamacas en los árboles, chozas en los árboles, ramas para guindarse, casas en los árboles. ¿Cuánto no les gusta a los niños hacer tiendas? Miren, las casas, entre los muebles, hacer tiendas de campaña, jugar ahí, aunque sea en la casa, hacer algo. Pongámoslos a hacer cosas reales y quitémosles esa cosa de la mano, por lo menos por un tiempo. Nos subíamos a los árboles, jugábamos bicicleta, jugábamos quedó, patinábamos, brincábamos, mecate, carreras de sacos, rasparse, caerse, levantarse, todo eso. Eso desarrolla la corteza prefrontal en los niños y no se las atrofia, más bien. Que cuando estén aburridos tengan herramientas para ser creativos, algo que los haga pensar, que los haga soñar, que los haga volar hacia el futuro, no algo que los atonte y los tranquilice. Esto los atonta y los tranquiliza. Dopamina los hace sentir bien. Ahora quiero hablarles de otra hormona y con esta ya casi voy terminando. Esta es importantísima, porque se llama oxitocina. Bueno, se llama oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del parto y la lactancia, así se le reconoce mayormente, porque durante el parto se liberan grandes cantidades de oxitocina, oigan bien, que ayudan a la secreción de la leche para la lactancia, pero también ayudan a la mujer cuando va a dar a luz, la oxitocina. ¿Se acuerdan que les hablé del cortisol, la hormona del estrés? Pues la oxitocina se ha descubierto que es lo mejor contra el cortisol. Si queremos dominar o regular esa hormona del estrés, necesitamos generar en nosotros oxitocina.
es lo mejor contra el cortisol. Reduce la presión arterial y los niveles de cortisol. Aumenta el umbral del dolor. Reduce la ansiedad, la oxitocina. Estamos en un momento de intoxicación de cortisol, como les decía, que nos lleva a buscar la dopamina en las pantallas, pero lo que necesitamos es oxitocina, no necesitamos pantallas. Y entonces ya vamos para ahí. Es también llamada la hormona del amor, es también llamada la hormona de la empatía. ¿Y cómo la generamos? Precisamente por medio de todo lo que nos han quitado las pantallas y la pandemia. La cercanía, la empatía. Entonces es aquí donde entro a algunas cosas que nos recomienda la palabra de Dios para que ustedes vean, mira qué relación hay tan fuerte entre lo que dice la Biblia y nuestro cuerpo y nuestras hormonas. Necesito oxitocina. Bueno, necesito primero el contacto físico para que genere oxitocina. El contacto físico genera oxitocina. Por eso nos empezamos a llenar de cortisol cuando entró la pandemia. Sin darnos cuenta, el estrés comenzó. Y no teníamos contacto físico, nos quitaron el contacto físico, que era una de las cosas principales para generar la oxitocina y regular esa hormona que nos lleva al estrés, el cortisol. La oxitocina desencadena un sistema de recompensas excepcional cada vez que establecemos contacto físico con alguien significativo. Es bien sabido que las relaciones sexuales, por ejemplo, aumentan los niveles de oxitocina, según la ciencia. No obstante, también los abrazos de los amigos o familiares, las caricias de nuestros hijos resultan muy gratificantes para nuestro cerebro. Me sorprende ver, y dice aquí, que ver cuántas veces se les recomienda, porque ahorita lo vamos a ver en la Biblia, a los cristianos saludarse de besos. Yo no me había puesto cuidado, yo sabía que había versículos en la Biblia que dicen que salúdense con ósculo santo. Ósculo es un beso santo. Pues hay 4 versículos que lo dicen. Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Desde hace cuánto no nos damos un beso en la iglesia? Los que podemos darnos un beso, ¿verdad? O un abrazo. ¿Hace cuánto? Hace tiempo ya. Os saludan todas las iglesias, dice el apóstol Pablo en Romanos 16. Primera de Corintios 16:20 dice, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con beso santo. Segunda de Corintios 13:12, saludaos los unos a los otros con beso santo. Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Produce paz porque genera oxitocina en nosotros. Las palabras de aliento es la segunda cosa que genera oxitocina. Cuando alguien nos hace un cumplido, nos anima y nos consuela, nos sentimos bien, encontramos calma y bienestar. Estas palabras de aliento nos hacen sentir queridos y valorados, y a su vez el acto de ser nosotros mismos quienes apoyemos a los demás y les infundamos ánimo y apoyo también revierte en nosotros mismos eso. También producimos oxitocina cada vez que damos buenos consejos. O sea, vean cómo tienen que ver las relaciones entre nosotros en este asunto de la oxitocina. Las palabras son una poderosa arma para sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás. Nosotros dejamos las consejerías personalmente mientras la pandemia, por lo menos mientras estaba lo peor de la pandemia, y no sabíamos lo que estaba pasando. La gente necesita ser escuchada, ¿sí o no? La gente necesita sacar lo que tiene adentro delante de otros, viéndole a los ojos, por lo menos que te estén escuchando, y más si te dicen palabras de aliento. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué lindo, con esas palabras. Efesios 5:18-19, hace unos días lo leíamos, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, hablando entre nosotros. Que haya entre nosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Todo eso genera oxitocina en nosotros, por eso nos gusta tanto venir a la iglesia a cantar y alabar al Señor.
Dios diseñó eso en nosotros para estar nivelados, para estar regulados, para estar equilibrados. Todas esas cosas ayudan, hermanos. Dice más adelante, todas estas cosas se logran solo ¿cómo? Cuando nos congregamos. Hebreos 10, 24 y 25. Mire lo que dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cada vez que nos congregamos, nos estimulamos. Hay una estimulación que genera oxitocina y los niveles de cortisol se van de nuestra vida. Y no es como agarrar la pantalla que genera dopamina. No, regulamos de una forma saludable y buena nuestros niveles malos de estrés. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida de Cristo. Exhortándonos es animándonos unos a otros. Por eso nos congregamos, por eso es bueno congregarse. Por eso es saludable congregarse. Nos estimulamos unos a otros, al amor y a hacer cosas buenas. Y eso genera oxitocina en nuestro cuerpo. Y voy terminando aquí. Escuchar a los demás. Escuchar es una forma increíble de aumentar la oxitocina. Todo el mundo quiere sentirse reconocido. A todos nos gusta saber que somos comprendidos, aceptados, etc. Por eso nunca está de más recordar el gran poder de la escucha activa, de esa mirada que atiende, acoge y mira sin juzgar. Ofrécete a la persona que te está hablando con tal apertura. Eso es bueno, el esfuerzo siempre vale la pena. Meditar, también dicen los psiquiatras que es bueno. Meditar, ellos hablan de meditar en el pero nosotros, la Biblia nos habla de la meditación bíblica. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí debe estar nuestra meditación, en esto y en las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Meditemos de día y de noche, genera oxitocina en nuestra vida, en la mañana y en la noche. Meditar en la palabra y en las cosas que ha hecho Dios, eso nos calma el cortisol, nos saca de aquel estado de estrés. Así nos diseñó Dios, hermanos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, en la Biblia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo está estrechamente ligado, hermanos. Nuestros estados de ánimo están ligados si nos va bien o nos va mal en la vida. Porque cuando hay exceso de estrés terminamos matando a alguien. Eso no es decir que nos vaya bien. Pero si estamos equilibrados, hermanos, vamos a tomar sabias decisiones, vamos a hacer las cosas ecuánimemente, vamos a hablar bien, no nos vamos a enojar, no nos vamos a llenar de ira, etc. Y hablaban también los psiquiatras de llorar. ¿Cuánto no habla la Biblia de llorar? ¿Verdad que sí? Jesús lloró. No tengamos temor a llorar. David lloró en la Biblia. Muchos personajes bíblicos. El apóstol Pablo escribe 2 Corintios diciendo que es una carta con lágrimas. Le habla a Timoteo, le dice, al acordarme de tus lágrimas, Timoteo lloraba. El llorar es bueno para nosotros. Dice aquí un psiquiatra, llorar es un acto saludable y necesario para la salud de nuestro organismo. El doctor Steven Sideroff, psicólogo clínico de la Universidad de California. El llanto actúa como liberador de nuestras emociones, disminuye el estrés y el cortisol y aumenta los niveles de oxitocina. Venir a la iglesia, postrarse en la presencia del Señor y echar nuestras cargas y llorar, por algo el Señor lo dijo que lo hiciéramos. Por algo dice la Biblia, todas vuestras lágrimas están guardadas en una botellita que se llama redoma. Yo las tengo, dice el Señor, yo las conozco. O por nada nos hizo el Señor con la capacidad de llorar. No, Él sabe lo que pasa cuando lloramos. Así nos hizo Él. Pero si yo reprimo llorar, reprimo esa emoción, ¿qué pasará? Seguramente lo contrario, seguramente se sube más bien
esos niveles de cortisol en nuestra vida. Bueno, ser generoso, dando, lo decía el pasaje que leímos, no dejando congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estimulándonos al amor y a las buenas obras. Haciendo buenas obras genera oxitocina, nos hace sentir bien, y la Biblia lo dice. Y de paso, termino diciéndoles que también se recomienda el ejercicio físico para generar oxitocina en nuestro cuerpo. Creo que Dios tiene la razón en todo y ya lo venía anunciando desde antes. Lo que pasa es que hasta ahora los científicos nos dan explicación de todas estas cosas y de todas estas hormonas que están en nuestro cuerpo y estas glándulas que generan estas cosas, pero si nosotros nos conocemos, creo que vamos a tener una vida de mejor calidad, No sé si usted ha sido de las personas que algunas situaciones la mandan al servicio sanitario. Dolores fuertes, colitis y cosas de esas, y terminan hasta en diarreas. ¿Por qué? Por situaciones emocionales, meramente emocionales. Aquel le pasó un accidente, aquella está enferma, aquel se divorció, aquel está le echaron del trabajo, todas esas cosas. La mayoría de las cosas que nos pasan está involucrado este sistema endocrino de nosotros. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venimos delante del Señor, echamos todo nuestro cortisol delante de Él, y entonces el cuerpo que fue diseñado para que cuando nos relajemos en la presencia de Dios y traigamos todas nuestras cargas, Él mismo hará fluir la oxitocina en nuestro cuerpo y nos sentiremos mejor, sobrenaturalmente. Yo por eso empecé dándole la gloria a Dios, porque alguien puede decir, este pastor está enseñándonos que la ciencia es la que nos va a solucionar las cosas emocionales. No, hermanos, lo que quiero decirles es que Dios está detrás de todas estas cosas. Cuídate de ti mismo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a saber entonces qué hacer. Y la Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer. Ya vimos ahí, congregarnos, estimularnos, orar unos por otros. Dice esta psiquiatra que un abrazo de 8 segundos basta para que bajen los niveles de cortisol, pero así. ¿Han oído ustedes de la abrazoterapia que hablan los psicólogos y los psiquiatras? No es mentira. Pero la pandemia ya no nos dejó abrazarnos más. Tal vez no nos vayamos a abrazar aquí en la iglesia ahorita. Dentro de unos días espero que ya podamos hacerlo. Pero hágalo con los que usted sí puede abrazar. Abrace. Dure un ratito abrazado ahí. Eso es bueno para usted y para la otra persona. Dele buenas palabras, anímelo, anímela, hablémonos nosotros, escuchémonos, pongámonos atención, aconsejémonos. Dios tiene la razón para todas estas cosas. Amén.